Ya estamos en el episodio número 26 de un curso que considero necesario para cualquiera que quiera adentrarse en los problemas reales de la Argentina. Creo que es importante saber, don Héctor, hablábamos fuera de cámara, las características propias, las propiedades que hacen a la esencia de esta deuda tan perversa, que no es cualquier deuda, es una deuda con connotaciones y con, vamos a decir, con artificios, peculiaridades jurídicas que la hacen muy intrincada y la hacen especialmente perversa, ¿no? ¿Cómo podríamos caracterizar las notas o características principales de la deuda argentina? Mira, Santiago, esto, aunque no pretende ser tan ambicioso como un curso formal, pero estas charlas tratan de cubrir informalmente algo así como un cursillo para que la gente esté informada de qué estamos hablando cuando hablamos de deuda. Creo que al principio de todo yo hablé que el objetivo mío en todos mis trabajos ha sido identificar cuál es la naturaleza y alcance del problema de la deuda pública argentina. Porque no hay cosa peor que cuando la gente cree saber algo y realmente no lo sabe. Entonces hay una especie de trampa. Mucha gente, la mayoría de la gente, cree saber qué es la deuda y no lo sabe. No sabe, no conoce su naturaleza, no sabe frente a qué monstruo está enfrentando, ¿verdad? Por eso nosotros empezamos hablando de la usura y entonces aclaramos que si no se entiende la usura, no se entiende la deuda. Tal vez sirva de prólogo y tiene que ver con esto que usted acaba de decir, don Héctor. Dicen que don Julio de Asusta decía de que lo peor que le puede pasar a un país, a un pueblo, es ser colonia. Pero hay algo peor que ser colonia, que es ser colonia y no saberlo. Y no saberlo, exacto. Sí. Es muy... No sabía que la frase era de él. A mí me sonaba eso como razonamiento general, debe ser un razonamiento filosófico. Claro, siempre cito un viejo proverbio medieval que dice: el éxito más grande del demonio es habernos hecho creer que no existe. Tal cual. Y lo aplico a la deuda. Claro, la gente no oye hablar de la deuda. ¿Qué escucha en materia política? Cholulismo puro, chusmerío, degradación, etcétera. Pero, en fin, darnos manija con el tratamiento que se da a los temas, ya yo lo trato de soslayar. Porque aparte, por razones de tiempo, quiero responder a esto que vos me preguntás, que está bien, Santiago, el tema de las características, por lo menos lo básico, Claro. lo básico, es decir, bajo qué forma debe la Argentina. Algo dijimos ya al principio, cuando hablamos de los acreedores, cuando hablamos de las distintas formas en que está distribuida la deuda. Para que se tenga presente, no sé si esto lo tocamos la vez pasada, aproximadamente, aunque parezca mentira, la mitad de la deuda pública argentina está en manos de el propio Estado argentino. El 46% de la deuda pública está en manos de entes del Estado argentino. Fundamentalmente Banco Central, que ahora se le está pasando al gobierno, Banco Nación y ANSES, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Jubilados. Pero después, cualquier cantidad de organismos públicos y sobre todo bancos oficiales que son tenedores de títulos públicos. Quiere decir que cuando nosotros hagamos... esos títulos públicos al mismo tiempo, los tenedores real pueden ser particulares o bancos. No, son entes oficiales. Por ejemplo, el más importante es el Banco Nación. El Banco Nación es un acreedor con nombre y apellido. Eso es el principal acreedor. No circulan. Esos títulos no circulan. Bueno, hasta por ahí nomás. Lo que pase no lo sabemos. Pero el Banco Nación, como antes el Banco Central, digo antes porque ahora se la está transfiriendo al gobierno la deuda, o el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, ¿qué pasa? Estos entes, pongamos el Banco Nación para ponerlo concretamente, tienen en su cartera títulos. Claro. Pero en lugar de ser acciones de empresas, son títulos públicos. Claro.
que compran y venden. Y el Estado los utiliza en gran medida como comodín. Hay veces que el Estado necesita fondos, entonces hace que los entes públicos vendan bonos, o a la inversa, hay veces que necesita y pide que compren. Entonces ahí hay un problema porque la deuda intraestado es una deuda que tiene una mecánica propia que no se conoce, pero que constituye el 46% de la deuda total, la mitad. O sea que cuando decimos que la Argentina debe 465 mil millones de dólares, estamos diciendo que la mitad de esa suma en realidad no es crítica, no es grave, no es tan grave, mejor dicho, no grave, grave es, porque la deuda no es gratis. El Banco Nación, empapelado con títulos públicos, está corriendo un riesgo en su solvencia muy grande. Pero de todas maneras no es lo mismo deberle al Banco Nación, que es un organismo público que depende del Estado, que deberle a BlackRock en Wall Street, por ejemplo. Estamos de acuerdo, pero el Estado Nacional le debe al Banco Central. Pero el Banco Central, esa deuda de bonos y LELIC, está en manos de tenedores y bonistas privados particulares. ¿O me equivoco? No. Las que están en manos del Banco Nación son de ellos. Es un acreedor del Estado. Nada más que en lugar de haberlo comprado el banco, no sé, cualquier banco privado, el Santander, el Galicia, cualquier banco privado, esos bonos los compró el Banco Nación. Puede inferirse que a través del banco lo compraron los depositantes. Eso sí es válido. ¿Por qué? Porque el dinero que manejan los bancos es el dinero de los fondos de inversión que tienen puesta la plata en el banco y que son acreedores secretos y sobre los cuales rige el secreto bancario. ¿Me explico? Es decir, un banco compra títulos públicos porque las licitaciones se hacen entre bancos, ¿no? Es decir, el Estado coloca títulos públicos que compran bancos. Ahora, la plata de los bancos puede ser plata propia, pero la mayoría es plata de depósitos. ¿Y quiénes son los titulares de ese depósito? Desde un pequeño ahorrista, como puedo ser yo o podés ser vos, hasta un gran fondo de inversión. Y por eso los fondos de inversión están camuflados, por así decirlo, dentro de los depósitos bancarios. No, el tema es, pero este tema que te decía con respecto al porcentaje de endeudamiento es un tema muy importante, porque el 46% de la deuda es deuda intraestado, intrasector público, con lo cual la criticidad, la gravedad de la deuda baja, porque el Banco de Nación, salvo emergencia, no lo va a demandar al Estado, ¿no? El 20% está en manos de organismos financieros internacionales, fundamentalmente el Fondo Monetario, pero también el BID, el Banco Mundial, la CAF, organismos financieros. Y el 34%, es decir, la tercera parte de la deuda pública está propiamente en manos privadas, que generalmente son grandes fondos de inversión internacionales, ¿no? Esto es importante en cuanto a la estructura de la deuda. Pero vos me preguntabas sobre las características. Claro, primero hagamos una gran diferenciación que ya la mencionamos. Letras y bonos. El gobierno emite pagarés. Los pagarés son títulos públicos. Nada más que a nivel privado se llaman pagarés o pueden tener alguna otra forma, ¿no? Pero fundamentalmente pagaré a tantos días en tales condiciones, o pueden ser pagarés del Estado, en cuyo caso se llaman letras si son a menos de un año de plazo y bonos si son a más de un año. Eso en forma general. Después hay un montón de combinaciones posibles, pero para no enloquecer al espectador. Ahora bien, ¿bajo qué condiciones se emiten esos bonos? El gobierno todos los meses, cada 15 días, hace licitaciones de bonos. ¿Qué quiere decir?
convoca como un proveedor, como un cliente convoca a proveedores, convoca a ver quién me compra estos bonos. En realidad el razonamiento no es ese, es me vencen bonos que tengo que pagar. Como no tengo ni medio dólar partido por la mitad para pagarlo, convoco una licitación para que me renueven los bonos, hacer lo que llama rollover, la renovación de bonos, ¿no? Es decir, lo que jurídicamente es novación de deuda. Novación de deuda es cuando una persona reemplaza un título por otro. Yo te debo un pagaré a vos de 90 días, no te lo puedo pagar a los 90 días, bueno, retiro el pagaré y te entrego otro o hago una extensión bajo distintas condiciones. Toda la deuda pública, absolutamente toda, los 465, todo lo que es capital, todo lo que es amortización, todo lo que es capital que vence, se renueva hasta el último centavo. La Argentina lo que vive es pagando intereses de la deuda, no paga capital. Por eso vamos a verlo ahora. Por eso la diferencia entre las amortizaciones, amortizar es pagar el capital, extinguir la deuda. Vos amortizás una deuda cuando la cancelás, pero cuando la cancelás definitivamente, cuando la renovás te quedás con la misma deuda. Pero ¿qué ocurre? Para renovarla, las condiciones normalmente no son las mismas, ¿no? Aunque siempre se trata de vender la imagen de que no, que hemos mejorado, que en realidad se mejoró unos puntos, que se mejoró eso, sí, sí, pero son más intereses. O sea, más tiempo es más interés, es más gasto público, y más gasto público es más déficit fiscal. Y de ese déficit fiscal, como hemos visto, nadie habla, porque nadie habla del gasto público de intereses. No, están mal los subsidios, están mal el gasto público, hay personal excedente, hay corrupción, hay todo, pero nadie dice media palabra de que hay que pagar intereses. Es más, no sé si lo comentamos anteriormente, este es el estado base caja que se toma de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, ¿no? Donde da, el último que he bajado anteayer, es el de julio del año 24 medido contra julio del año anterior, es decir, en un año, ¿no? Y los intereses netos pagados en un año son 1,5 billones, es decir, los intereses aumentaron 260%. Es el gasto público que más aumentó. El gasto público que más aumentó son los intereses de la deuda. Ahora, ¿vos oíste a algún economista de nota o algún comentarista de radio que lo esté señalando? Por culpa de esto, el resultado primario que obtuvo el gobierno se transformó en déficit. El gobierno hasta junio se estaba jactando de que había logrado superávit fiscal. Sí, bajándole los sueldos a la gente, bajando las jubilaciones, suspendiendo obras públicas, etcétera, 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 pero lo bajó. Pero esta vez no le alcanzó la plata porque tuvo que pagar en un mes 1,5 billones de pesos de intereses. Y como aún con el ajuste brutal que hizo, no alcanzó, no reunió la cantidad de pesos suficientes para pagar. No reunió, claro. Por eso la situación es sumamente grave. Por eso acá hay toda una gran campaña de acción psicológica sobre la gente para hacerle creer que no, que la cosa está bajo control. De que estamos mal, pero vamos bien. Sí, la vieja frase de Menem. Nada más que ahora al revés, todavía quieren enfatizar de que no, que además estamos bien. El presidente dice que es un éxito, que tiene el mejor ministro de Economía del mundo, de la historia argentina. Y bueno, yo voy a los hechos, miro esto y digo, caramba, esto no cierra mucho. Pero volviendo al tema, llamémosle didáctico, de lo que quiero explicar es, fijémonos en 3 características centrales. Tasa de interés, plazo y flujo de
flujo y variaciones de deuda, para tomar 3 indicadores que los voy a explicar ahora, ¿no?, para la gente. Tasa de interés. ¿Qué ocurre? Toda la deuda está colocada en una serie de instrumentos distintos. Está una en pesos, otra en dólares, otra en euros, otra en yenes, otra... Entonces, cada tipo de moneda conlleva también muchas veces diferencias en la tasa de interés que se cobra. Después, hay distintas condiciones. Hay bonos que pagan interés, bonos que no pagan interés o pagan un interés bajo, pero están indexados. Los famosos bonos que se indexan por tipo de cambio o por inflación. Y hay bonos que son tasa cero. ¿Por qué? Porque se colocan bajo la par. ¿Qué quiere decir eso? Vos, Estado, emitís un título. El título tiene un valor nominal, lo que se llama valor nominal o facial, un valor de 100. Pero como no paga interés, vos lo colocás bajo la par. Quiere decir que vos sos un fondo de inversión que querés comprarme a mí, Estado, un bono, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ofrezco bonos que no pagan interés, pero te los doy con descuento. Entonces, en lugar de vendértelos a 100, te lo estoy vendiendo a 90, te lo estoy vendiendo a 80, te estoy haciendo un descuento. Pero vos después los intereses o los dividendos o lo que obtengas de la venta en bolsa de eso, te va a quedar sobre la base del valor nominal 100. ¿Me explico? Entonces hay toda una combinación de tasas y condiciones en cada caso. Yo tengo acá el último informe oficial que sale trimestralmente, edita el gobierno, que da, entre otros, un cuadro de tasas de interés, pero que en realidad es poco lo que dice, porque como hay una variación tan grande por tipo de moneda o plazo, no representa nada. O sea, por ejemplo, la deuda en pesos que no se ajustan por ser tiene una tasa del 10%, pero la tasa de derechos especiales de giro, que es la del Fondo Monetario, es 7,17. Y la tasa en otras monedas puede variar entre 3 y 10%. En definitiva, te da que en promedio la tasa de interés que paga la deuda pública, en promedio, haciendo una mezcla que no representa nada, da un 3% aproximadamente, 2,80. Aparentemente una tasa de interés baja. Esta tasa de interés es falsa. ¿Por qué? Porque todos estos títulos están indexados de una forma u otra. Entonces la tasa real que vos pagás es mayor. ¿Por qué? Porque vos pagás una tasa por ahí del 3%, pero sobre un título que compraste a 50. Entonces estás ganando el doble. Esta es una típica especulación bursátil. Están indexados, digamos, pero el Estado tomó dólares. El Estado colocó en algún momento un título, en pesos, en dólares, en yenes, en euros, lo que sea. Ese título fue pasando de mano en mano y por ende se fue vendiendo y perdiendo o ganando valor. En este momento, la deuda pública del Estado se cotiza en promedio a una paridad del 50%. En promedio, porque no todos los títulos, hay como 200 o 250 títulos distintos, cada uno paga tasas, plazos, condiciones diferentes. Pero en promedio, la paridad de los títulos que se cotizan en bolsa está en el orden de la mitad, del 50%. Creo que el otro día cotizaban en promedio los bonos, los bonares y
y los bonos globales 2035, porque hay que ver cada caso, estaban cotizando al 47%. ¿Qué quiere decir eso? Un bono que valía $100.000 se pagó 50.000. Claro, quiere decir que si vos vas al mercado secundario, que es la bolsa, se llama mercado primario el de emisión original, cuando el Estado coloca, cuando yo te lo vendo a vos por primera vez. De ahí en más vos podés retenerlo hasta su vencimiento, hasta que venza el título, hasta que venza el plazo, o lo podés vender. Y así pasa de mano como un pagaré endosado pasa. Por eso la necesidad que yo digo siempre de hacer un censo de acreedores para ver quién lo tiene en ese momento. Cada vez que se hace una transacción en títulos, debiera informarse al Estado para que el Estado sepa quién es el tenedor de ese título. Y ahí vamos a ver bien la cara de quiénes son nuestros acreedores, porque no sabemos. La deuda se sabe que está concentrada en grandes fondos de inversión, pero no se sabe cuáles, porque el gobierno es cómplice de los acreedores y los mantiene en secreto. Entonces no dice quiénes son los tenedores de esos títulos. Pero de todas maneras, esos títulos en la práctica se cotizan a mucho menos valor que el original. Están en la mitad. Lo que pasa es que hay una relación inversa entre la tasa y el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? La tasa de intereses. Yo te doy un título a vos que te da el 10% de interés anual en dólares, que es alto, se da más, ¿no? Pero pongamos, para poner un ejemplo, te vendo un título a vos en dólares que rinde el 10% de interés anual sobre 100. Pero ese título en bolsa se cotiza a 50%. Entonces vos, comprando en 50, tenés el interés sobre el valor nominal de 100. Entonces no ganás 10, ganás 20. Entonces, todo el arte de la especulación bursátil reside en eso, en la tasa de rendimiento que vos tenés sobre un título en función del valor de cotización de ese título. Y toda la deuda está sujeta, por eso en realidad el valor real de la deuda siempre es mucho menor que este valor nominal que estamos señalando. Así que si nosotros hiciéramos la cuenta, tendríamos que aproximadamente la mitad de la deuda pública, la mitad está en manos del propio Estado, con lo cual nos podemos quedar tranquilos que por ahí no puede venir ninguna tormenta. Aparentemente, sí, tendría que ser una cuestión de crisis sistémica pública, pero digamos, el Banco Nación no lo va a demandar al Estado y cosas por el estilo. Aunque hay litigios que provienen de provincias, por ejemplo, provincias que tienen títulos públicos, en fin, hay todo tipo de combinaciones, pero en principio, y además, esa deuda en el mercado en promedio vale la mitad. Así que si haríamos una cuenta de almacenero muy simple, diríamos 65.000 millones de dólares de deuda. Lo tomamos a valor de cotización 50%, nos queda la mitad, nos queda 230.000 millones. Y de esos 230.000 millones netos, la mitad está en manos del Estado. Nos quedan 130.000. 230, 115. 115. Así que, ojo que si hubiese un gobierno que realmente no siguiese la política de endeudamiento sistemático perpetuo, la deuda podría llegar a valores que son más manejables que lo que se piensa. Me explico, que el valor teórico de la deuda no se corresponde con el valor real. Y entonces la tasa de interés nominal no es la misma que la tasa de rendimiento. El rendimiento es el valor real, lo que vos realmente ganás en función de lo aportado. Si vos fuiste y compraste un título argentino en bolsa a 50, que vale 100,
quiere decir que el interés que te rinde va a ser el doble, porque vos vas a... El rendimiento es tan bueno, como usted decía en algunos episodios anteriores, que es muy probable que los grupos bancarios que originalmente eran los acreedores lo sigan teniendo. Es que, no conviene primero, la deuda está en manos de grandes fondos de inversión que aún así, aún con estos márgenes, tienen una ganancia comparativa frente al nivel internacional extraordinario. Claro, no es negocio venderlo a la mitad de su valor. No, pero será menos proporcionalmente que el valor teórico, pero en comparación a lo que es el valor de ganancia, el rendimiento, la ganancia que tiene es altísimo. De los plazos promedio no se puede hablar porque creo que el plazo promedio está en la vida promedio de la deuda en 6 años, pero eso es como el chiste que habla de la mentira de los promedios, ¿no? Pobre, el señor se ahogó en una laguna, dice, pero qué raro, se ahogó en una laguna que tenía 1 metro de profundidad promedio. Sí, es cierto, pero él se hundió en el lugar donde había 5 metros de profundidad. No, lo que se llama la mentira de los promedios. Sí, en promedio es tanto, sí, pero en promedio. Pero cuando vamos a ver, el gobierno está estrangulado pidiendo desesperadamente que el fondo le dé un tramo adicional de dinero. Caramba, si está teniendo superávit, si las cosas están tan bien, ¿por qué está tan desesperado en hacerlo? ¿Por qué el ministro Caputo va e insiste con el tema del fondo de Qatar, con la idea de reunir nuevos préstamos? Porque en la práctica, el estrangulamiento que se coloca en los vencimientos se traduce en el pago de intereses. Y el pago de intereses que está teniendo la Argentina hoy es entre el 10 y el 12% del gasto público total. Son en promedio entre 13 y 14 mil millones de dólares por año que paga solamente el Tesoro Nacional. Y ahora que está aumentando la deuda, va a subir ese monto de intereses. Por eso, la lógica del usurero, que lo he dicho 1000 veces, no es que el deudor le pague la deuda, no le interesa la deuda, le interesa el cobro de los intereses, le interesa la libra de carne que va a cobrar, no le interesa las deudas. Por eso dicen todavía con suficiencia, no hay problema porque las deudas no se pagan nunca. Pero ese parece un razonamiento de un idiota o de un estafador. ¿Cómo? No se pagan nunca. Estás pagando más de intereses que de capital cuando llegue el momento. Entonces, estas dos variables son, y hay un tercer factor, las dos variables que decía, tasa de interés y plazo. Pero hay un aspecto muy importante que es, el gobierno trimestralmente y también ahora en forma mensual, saca un estado de evolución de la deuda que se llama de flujos y variaciones, es decir, cómo va mutando la deuda durante el periodo. Lo da para el mes y lo da para el acumulado del año. Vamos a ver qué dice el último informe, que es a julio de este año. Déjame ver que no me... Junio, primer semestre del año. Junio, finito. Acumulado. ¿Qué pasó en estos 6 meses de Milei? A la Argentina le vencieron durante este semestre 104 mil millones de dólares. O sea, la Argentina tendría que haber pagado 104 mil millones de dólares de deuda por capital que le vencía. ¿Cuánto pagó? 0 centavos. Nada pagó. La totalidad de la deuda la renovó y además pidió deuda nueva. ¿Por qué? Porque tenía vencimientos por 104 mil millones de dólares, pero tomó deuda por 115 mil. Es decir, no solamente renovó, hizo rollover de toda la deuda que le vencía, sino que además tomó 11 mil millones de dólares más de deuda nueva.
esta que sigue creciendo. Pero ¿qué ocurre? La cosa no termina allí. La deuda que vence devenga intereses, y los intereses se calculan después del ajuste por indexación, por dólar. Entonces, expresado en dólares, la deuda, restando lo que vencía de la nueva deuda que se tomó, da que la deuda aumentó 11.000 millones. ¿Y cuánto aumentó por ajustes de evaluación? 61.000. O sea, el chiste de la indexación por inflación y por tipo de cambio, que en gran medida algunas tienen incorporados y se siguen haciendo hoy en día, ¿no? Pero el gran envión de esto lo dio Massa durante su gestión, pero ahora se siguen haciendo, claro, se siguen colocando con la misma característica de indexación. Entonces vos fijate la diferencia. En 6 meses la deuda neta original aumentó 11.000 millones de dólares porque se renovó todo lo que vencía y se tomó además 11.000 millones. Pero por ajuste de evaluación subió 61.000. Ergo, en el semestre la deuda aumentó 72.000 millones de dólares. Acá hay que recordar que en diciembre había habido una licuación de deuda, pero la licuación de deuda quedó totalmente asumida acá, cuando se hace el ajuste de evaluación. Porque por un lado licué deuda, pero por otro lado la compensé con las actualizaciones. ¿Me explico? Esta es la gran trampa que hay en los flujos y variaciones, que las actualizaciones que se hacen de deuda al momento de pagar no corresponden a los valores teóricos. O sea, es como decir, vos tomás una deuda y te quedás tranquilo diciendo, bueno, sí, es una deuda, es indexada, pero bajó, la deuda no es relevante. Sí, no es relevante. Cuando vas a pagar, dice, no, espere, primero le actualizamos la deuda por tipo de cambio, y después que le actualizamos la deuda por tipo de cambio, usted me paga. Y por eso es que el gobierno no tiene plata. Y por eso está haciendo el plan de ajuste, sacando plata de donde no tiene, bajándole sueldo a la gente, jubilaciones, parando obras públicas para poder pagar los intereses y las indexaciones de esta deuda. Eso es por eso que el superávit se evaporó. Y por eso se evaporó el superávit. Ahora estamos ya nuevamente en déficit fiscal y tomando más deuda. Y pidiendo y peregrinando por el mundo para obtener más endeudamiento. Yo no sé si por entrar... ¿Quiere hacer un cierre, Héctor? Sí. No, yo agrego solamente esto. Primero pido disculpas a los espectadores porque sé que esto puede resultar denso para la gente, pero hay veces que el objetivo no es que de esto se saca un curso. Eso cada uno según su interés puede ir, estudiarlo, puede bajar información del Banco Central, del Ministerio de Economía, dentro de lo poco que hay. Poco que hay en el sentido que tenemos números gruesos. No sabemos quiénes son nuestros acreedores, no tenemos detalle de cómo es. Tenemos sí un perfil de vencimiento y el perfil de vencimiento no baja nunca. No baja nunca porque la deuda sigue pateándose para adelante, no se paga nunca. Estamos frente a una trampa de endeudamiento perpetuo. Y para mí la finalidad de esta charla es alertar este mecanismo perverso, que es un mecanismo de usura. ¿Por qué? Porque la Argentina no se va a liberar más de esto, porque ha entrado una trampa de deuda, y la trampa de endeudamiento perpetuo no es reversible pacíficamente. Si la Argentina entrase en default, es decir, si la Argentina en algún momento blanquease su insolvencia, podría ser diferente, porque entonces frente a un país que no puede pagar hay que barajar y dar de vuelta. Y
y entonces si hubiese un gobierno nacional, no un gobierno colocado a imagen y semejanza de los deseos de nuestros acreedores, en ese caso podría lograrse, pero estamos hablando de una Argentina año verde, una Argentina donde exista una clase dirigente distinta a esta que está justamente diseñada para gobernar con deuda. No Héctor, sé, si nos ha pasamos, sido un perdonar. episodio clarísimo, y es tristísimo escuchar las condiciones a las que está sometida la Argentina. Me parece interesante avanzar en ese pseudo criterio de análisis que es la relación que hacen algunos economistas o periodistas, relación deuda-PBI, PBI-deuda. Es Lo decir, hablamos, sí, lo vamos a hablar. Sí, lo hablamos en la próxima, ¿le parece? sí, 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 de acuerdo. Nos vemos la semana que viene, Héctor. Ok, gracias Santiago y saludos a los oyentes.